Muy bien, segunda parte de la clase número 11. Vamos a empezar con la última subsección de este tema número uno, que son espacios topológicos. Eh, entonces aquí no voy a ver cómo se define un punto interior, un punto exterior, un punto frontera. Eso lo vamos a dejar ya para estudiarlo de manera eh, específica para el conjunto Rn. Pero conviene decir algunas cosas sobre esto porque hay cosas bastante importantes aquí y que lo que hemos construido anteriormente nos van a servir para entender qué es lo que está pasando a un nivel más fundamental. Entonces nosotros vimos que con la topología, hemos visto que hemos, hemos definido lo que era la continuidad, y antes de definir la continuidad después de definir la continuidad, vimos el concepto de bola, después el concepto de vecindad. Después vimos cómo esa definición de continuidad se podía escribir en términos de vecindades, también en términos de conjuntos abiertos, y lo mismo para las sucesiones. Entonces no vamos a ir tan lejos porque solamente lo que les quiero mostrar es la idea de cómo se hace esto. Y ustedes ya con las sucesiones, por ejemplo, podrán pasar la definición de una sucesión a un espacio topológico, a la definición de un espacio topológico de la manera en la que les voy a mostrar aquí. Eh, entonces, la métrica hemos aprendido que da una forma concreta de generar conjuntos abiertos, pero la métrica no es necesaria para definir esos conceptos, es lo que vamos a aprender aquí, en esta sección. Entonces, como lo estamos haciendo es una forma de, de analizar, de llegar a las definiciones más fundamentales, que en este caso de espacios topológicos, pero se puede hacer de manera distinta. Entonces, lo que estamos siguiendo aquí es, vamos a seguir los pasos que hicimos para espacios métricos, para la parte de continuidad, por ejemplo, y de hecho solamente para la parte de continuidad. Y ese va a ser el paso a seguir también para las sucesiones si ustedes lo desean hacer. Sin embargo, hay métodos distintos. Uno puede llegar y definir lo que es un espacio topológico, dar las definiciones de abierto, cerrado, de topología, perdón, de continuidad, de sucesión, convergencia de una sucesión, etcétera. Y después, a partir de ahí, ir viendo qué es lo que pasa si yo le meto una métrica al espacio topológico. Entonces, ir como en el sentido contrario. Pero es más natural en la forma en la que lo estamos haciendo porque históricamente así sucedió. Primero se estudiaron las propiedades de los espacios Rn o se desarrolló el cálculo diferencial integral y después se abstrayeron varias propiedades de ahí para encontrar conceptos más fundamentales, como son todos los que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a ver la definición de espacio topológico. Vamos a decir sea X un conjunto no vacío y sea tal una colección de subconjuntos de X. Es decir, ¿se acuerdan que la colección de subconjuntos de un conjunto X era el conjunto potencia? Entonces,
Aquí vamos a poner que esa topología justamente es un subconjunto del conjunto potencia de X, donde el conjunto potencia de X lo estudiaron en álgebra superior, que es el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto X, tales que cumple con lo siguiente. Número uno, el vacío y el total están en esa colección. Número 2, la unión arbitraria de abiertos es abierta. Lo escribo así, sí, vamos a escribirlo así. Unión arbitraria de abiertos es abierta. No, voy a quitarlo porque todavía no sabemos ni qué es un abierto, pero vamos a decir si O alfa pertenece a tau para alfa en un conjunto de índices, entonces la unión de todos esos conjuntos está en tau. Entonces bueno, voy a dejarlo así. Número 3, la intersección finita de abiertos es abierta. Entonces si tenemos una colección OI finita de subconjuntos o de elementos de tau, entonces la intersección va a ser un elemento de esa colección de subconjuntos de X. Ahora, si se cumple con esas tres condiciones, entonces X tau se llama espacio topológico. Y tau se llama topología de X. Y sus elementos se llaman abiertos. De X. Entonces, ¿qué significa esto? Que los elementos de tau de la topología son subconjuntos de X. Esos subconjuntos de X van a ser los conjuntos abiertos del conjunto X. Tales que van a cumplir con estas propiedades de aquí. Por eso la condición, o sea, la condición 1 se puede leer como que el vacío y el total son abiertos. Y ahora sí, esto de aquí nos dice que la unión arbitraria de abiertos, o sea, unión arbitraria de abiertos, es la unión arbitraria de los O alfas, donde cada O alfa es un abierto para cada alfa en lambda, donde lambda es un conjunto de índices. Entonces, si pertenece a tau, eso quiere decir que es abierto. Entonces, unión arbitraria de abiertos es abierta. Y la condición 3 lo que dice es que la intersección finita de abiertos, porque están en tau, es un abierto. Intersección finita de abiertos es abierta. Y entonces eso va a ser, esta va a ser la definición de un espacio topológico, de una topología y de los conjuntos abiertos. ¿Por qué la unión arbitraria y no la unión finita? ¿Por qué la intersección finita y no la intersección arbitraria? Bueno, solamente les diré que es porque, quizá ahora veamos un ejemplo, es porque las intersecciones infinitas no necesariamente dan conjuntos abiertos. Entonces ahí falla. Entonces, la idea clave
que tenemos aquí. Solamente estamos definiendo cuáles conjuntos son abiertos. No estamos midiendo distancias. Entonces, observación. En la definición anterior estamos definiendo abiertos sin utilizar el concepto de distancia. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver por qué no intersecciones infinitas para esa definición. ¿Por qué? Vamos a ver el espacio, vamos a tomar el espacio R con la métrica usual, que de hecho es la única que hay, bueno, la única que proviene de una norma. Entonces, las bolas en este espacio, concepto en x0, van a ser los x's en R, tales que la distancia de x a x0, que es valor absoluto de x menos x0, es menor que delta. Entonces, geométricamente, lo que tenemos es lo que ya sabemos de cálculo 1. Tenemos aquí un punto x0, tenemos, esto sería x0 más delta, este de aquí sería x0 menos delta, digamos que acá está el 0. Entonces esta sería la bola de radio delta centrada en x0. Y entonces eso significa que esto que está aquí lo podemos escribir como... Ah, bueno, y esto que está acá, como lo interpretamos, pues son todos los x's que están tales que la distancia con x0 queda dentro de este intervalo. Entonces, este sería norma de x menos x0. Y esto, si esta distancia es delta, pues esto es más pequeño que delta. Entonces, si yo agarro una x afuera, por ejemplo, pues la distancia de x a x0 es más grande que delta. Entonces no está en la bola. Entonces son todos los elementos que están aquí adentro. Entonces geométricamente eso quiere decir que esta bola son los intervalos abiertos x0 menos delta, x0 más delta que tenemos aquí. Intervalos abiertos en la métrica. Estamos utilizando la métrica. Pero ¿qué sucede si en vez de definir esas bolas, entonces en vez o en lugar de definir esas bolas inducidas por la métrica, definimos mejor otras bolas que se vayan como cerrando, es decir, la bola de radio 1 entre n centrada por ejemplo en 0, que sea menos 1 entre n, 1 entre n. Entonces geométricamente, ¿qué es esto? Yo tendría ah, bueno, no. Aquí estoy poniendo esto mal. Entonces tomemos la bola, tomemos delta igual a 1 sobre n. Claro, porque esta es la topología, las bolas inducidas por la métrica. Entonces tomemos delta igual a 1 entre n y tomemos la bola con centro en 0 con radio 1 entre n. Entonces eso va a ser el intervalo siguiendo esta notación de aquí. O sea, b delta de x0 pues va a ser b 1 sobre n0, que es x0 menos delta x0 más delta, que es justo lo que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esto es para todo n en los naturales. Entonces yo tengo la bola de radio 1 en 0, que sería menos 1,1. Menos 1,1. Luego tendría para n igual a 2 un medio.
menos un medio, un medio. Entonces tendría esta bola de acá. Si ven a dónde voy, luego b de un tercio. Sería menos un tercio, un tercio. Así. Y así me puedo ir yendo. Entonces me va a ir generando todo esto. ¿Ven? Entonces, cada uno de estos, entonces vemos que P1n en 0 es abierto para toda n en los naturales. Entonces cumple, lo que queremos ver es esto. Entonces tenemos un abierto para cada una de estas, un conjunto infinito de abiertos, un infinito numerable. Entonces, tenemos un conjunto de abiertos infinito numerable. Es decir, las O alfas, para alfa que pertenece a lambda, serían las bolas de radio 1 en Tn centradas en 0, donde n pertenece a los naturales. Entonces nuestro índice alfa serían los n's y nuestro conjunto de índices lambda serían los naturales, infinito no numerable. Entonces es esto que está aquí. Entonces hay que ver que la unión sea un conjunto abierto también. Entonces la unión, evidentemente, si quieren la escribimos como está ahí, que sería la unión de alfa y lambda de O alfa es la unión de alfa que pertenece a los naturales, de n, perdón, que pertenece a los naturales, de la bola de radio en Tn0, y esta unión pues es solamente el conjunto menos 1, 1. Entonces, ejercicios de esto lo hicieron en cálculo 1 y pueden demostrar que efectivamente la unión de esto es esto y que esto es la unión de todos sus conjuntos, etcétera. Pues eso no lo voy a hacer aquí porque ya lo hicieron en cálculo 1 y no nos interesa realmente hacer ese tipo de cosas por el momento. Entonces esto es un abierto. Entonces si los abiertos son las bolas, esta cosa es un abierto también. Entonces cumpliría la propiedad 2 de la definición de espacio topológico. Entonces si solo pidiéramos, entonces vamos a poner aquí, si solo pidiéramos uniones finitas, entonces en este caso se ve es claro, vamos a ponerlo así, es claro que no podríamos generar el conjunto menos 1, 1 a partir de estos intervalos pequeños. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el intervalo menos 1, 1 es todo esto que está aquí en medio. Ahora borro. Todo esto. Y justamente ese intervalo lo estamos generando con la unión de todos estos intervalos infinitos, que son estos que están aquí. O sea, este mismo, etcétera, y cada vez más cercanos al cero. Entonces, si tomáramos que este número perteneciera, por ejemplo, ahí 20, por ejemplo, entonces me quedaría en algún punto aquí y me quedaría sin cubrir un pedazo de ese intervalo. Entonces no lo podría generar con todos los conjuntos abiertos que estoy definiendo ahí. Entonces esa es una razón de por qué, de nueva cuenta, lo que ya conocemos de la recta real, de los números reales, nos dicen que no podemos pedir uniones finitas aquí. Porque si pedimos uniones finitas en general, puede haber casos como este, donde no podemos generar un conjunto abierto a partir de
elementos más fundamentales, vamos a decir así. ¿De acuerdo? Si quieren, a ver, vamos a verlo, vamos a ponerlo así. ¿Qué sucede si todavía no lo ven? ¿Qué sucede si solo permitimos uniones finitas? Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería en ese caso? Vamos a tomar n, un número natural, y vamos a tomar u como la unión desde n igual a 1 hasta ese número fijo n de b1 entre n 0. Entonces, cada uno va a estar contenido en el anterior. ¿Cierto? Aquí se ve el b, el, el b1 0 contiene al b un medio 0, y ese b un medio 0 contiene al un tercio, y ese un tercio contiene al un cuarto, y ese al un quinto, etcétera. Entonces, es decir, tenemos que b1 0 contiene a b un medio 0, y ese contiene a b un tercio 0, se contiene a b un cuarto 0, etcétera. Entonces, eso significa que la unión desde n igual a 1 hasta n de b1 entre n 0 va a ser igual a menos 1,1 sin ningún problema. Entonces, esto lo que dice es que la última bola en la unión es la que domina. Y los intervalos más pequeños no cambian de tamaño, no aumentan de tamaño. No aumentan de tamaño. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos construir? Si quisiéramos construir, por ejemplo, el intervalo menos un medio, un medio, usando solo intervalos muy pequeños, uno entre n con n grande, no podríamos con un número finito. Con un número finito de ellos. ¿De acuerdo? O sea, si quisiera construir, o sea, y el mismo menos 1,1. O sea, si quisiera construir a partir de los intervalos chiquitos, entonces yo voy a tener así. Entonces, si paro aquí, por ejemplo, la unión me va a dar un intervalo que no me va a cubrir a todo este completo. Entonces no lo voy a poder generar con esos conjuntos. Es lo que queremos decir. Lo mismo con este. Si quisiéramos hacer eso no podríamos, solamente permitiendo uniones finitas. Entonces, por lo tanto, uniones finitas no permiten generar conjuntos abiertos, vamos a poner así, grandes, a partir de intervalos
intervalos pequeños o ¿qué le ponemos? Intervalos infinitesimalmente pequeños. Pero las uniones arbitrarias sí permiten eso. Entonces, ¿por qué? Porque en este ejemplo específico vamos a poner pues se forman todos los P y N 0 y se cubre el rango deseado. Ahora aquí, digamos, a lo mejor esto les confunde porque está como al revés, pero ustedes piensen que tienen de nuevo el intervalo menos 1, 1 y quieren generar el intervalo menos 1 entre 10 a la 7 y 1 entre 10 a la 7, por ejemplo, donde n es igual a 10 a la 7. Entonces, si yo no tengo la unión infinita, o sea, yo voy a ir generando esto. Este. No, perdón. Olviden lo que estoy diciendo. En ese caso sí se puede. Quería verlo como explicárselos un poco más simple, pero no. No olviden. Entonces, se cubre con el rango deseado. Ahora, ¿qué pasa con las intersecciones? Por ejemplo, en este caso, la intersección desde 1 igual a 1 hasta infinito de estos, que sería, a ver, sería la intersección de n que pertenece a lambda de b1 entre n0. Entonces, en este caso, por el índice que tengo, que son los naturales, sería n desde n igual a 1 hasta n, o n que pertenece a los naturales de b1 entre n0. Esto sería lo mismo que la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de b1 entre n, 0. Y esto sería la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de estos intervalos menos 1 entre n, 1 entre n. Y esto nos va a dar, cuando hagamos toda la intersección, nos va a dar el 0. ¿De acuerdo? Entonces, intuitivamente se ve aquí. Yo voy acercándome. Entonces, la intersección pues va a ser el último que quede. Y el último que va a quedar en el límite va a ser el 0, justamente. La intersección de todos estos. Pero el 0 no es un intervalo abierto. No es un abierto en R con esa métrica. Entonces necesitamos tomar intersecciones finitas. Entonces lo que se hace es eso. Uno ya conoce, como este ejemplo, conoce los reales, cómo funcionan. Y entonces uno se da cuenta de toda la construcción que se hizo en espacios métricos o de lo que se tiene en los números reales, que todo va a depender de los intervalos abiertos a final de cuentas. Es la forma más fundamental en la que se pueden escribir las definiciones de conceptos importantes como continuidad, por ejemplo. Entonces, en base a eso y a ejemplos como este, uno dice qué propiedades le tengo que pedir a esos abiertos para que funcione de manera adecuada. Pues uno siempre lo que quiere es que las cosas sean cerradas, es decir, si yo tengo abiertos y les aplico cualquier operación, me tiene que dar un abierto también. Y entonces, analizando un ejemplo simple como este, uno se da cuenta que para que eso suceda, no puedo permitir que las uniones sean finitas
y no puedo permitir que las intersecciones sean infinitas. Entonces se abstraen esas propiedades y se ponen aquí en una definición, que en este caso es el de conjunto espacio topológico. Entonces lo que vamos a demostrar ahora es un teorema fundamental que nos dice que todo espacio métrico va a ser un espacio topológico. Entonces, teorema 1.9.1, un espacio métrico es un espacio topológico. O lo que es lo mismo, si X es métrico, entonces X es topológico. ¿Y quién va a ser la topología? La topología va a ser o va a estar inducida por los conjuntos abiertos en el espacio métrico. Entonces vamos a demostrar esto. Demostración. Esto lo estamos demostrando para cualquier espacio métrico, no estamos tomando Rn de manera específica. Entonces, este resultado se cumple en general. Siempre que yo tenga un espacio métrico, automáticamente va a ser un espacio topológico. Entonces vamos a dar sea xd un espacio métrico. Tal que x es no vacío. Entonces tenemos que darlos abiertos siempre. Cuando vamos a demostrar que algo es una topología, hay que darlos abiertos. Siempre que demostremos que queramos demostrar que algo es topología, necesitamos dar los conjuntos o los candidatos a conjuntos abiertos. Muy bien, entonces en nuestro caso los abiertos van a ser las vecindades de cada uno de sus puntos. Es decir, vamos a escoger. O sea, nosotros ya sabemos que en un espacio métrico, para cualquier punto x0 del espacio tenemos bolas. Y para cada uno de esos espacios también tenemos algo más fundamental que son las vecindades. Y las vecindades cumplen que siempre tienen una bola en su interior. Y también tenemos los conjuntos abiertos. Entonces, un conjunto es abierto en un espacio métrico solo si es vecindad en cada uno de sus puntos. Entonces, si yo tengo un conjunto abierto, entonces debe de haber una bola totalmente contenida en cada uno de los puntos de ese conjunto para decir que ese es un conjunto abierto. ¿De acuerdo? Entonces, esos van a ser los candidatos a los conjuntos abiertos en el espacio métrico. Entonces, escogemos la topología como el conjunto de subconjuntos de X tales que O es abierto. Y entonces recordar que en un espacio métrico o subconjunto de X es abierto si solo si es vecindad de cada uno de sus puntos. O en otras palabras, si si existe delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en X está contenida en N, donde N para todo punto del conjunto X.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es decir, lo que estamos definiendo es que el O, subconjunto de X, O, pertenece a la topología o es un abierto de X, sí, solo sí. Para todo X en el conjunto O existe una delta mayor que cero tal que la bola de radio delta centrada en X está contenida en el conjunto O. Que es lo que dice que es que sea, aquí estamos recordando la definición nada más. Entonces de la topología que definimos aquí, lo que nos dice es que un conjunto va a pertenecer a esta topología o va a ser un abierto en esa topología si solo si para todo x en U existe una delta mayor que cero tal que la bola de radio delta en X está contenido en U. Y entonces ahora ya no tenemos métrica, simplemente tenemos esto, tenemos un conjunto ahí, este conjunto va a ser abierto si para cada punto aquí existe una bola dada en términos de la métrica que está totalmente contenida en ese conjunto y eso para cada uno de sus puntos. Entonces es lo que tenemos aquí por definición de lo que habíamos visto antes. Ahora, recordemos que la definición de bola es el conjunto de todos los y en X tales que la distancia de X a Y es menor que delta. Entonces tenemos que demostrar que tau o por demostrar que X tau es un espacio topológico. Ahora, demostrar que X tau es un espacio topológico equivale a demostrar que tau es una topología. Entonces, al final es lo mismo, tenemos que ver que esa tau que estamos dando cumple con estas tres cosas de aquí. Entonces, vamos a ver. Entonces, número 1. El vacío no tiene puntos. Entonces, vamos a ponerlo aquí. El vacío no tiene puntos. Entonces, ¿qué significa eso? Que, o sea, si ustedes vieron lógica, siempre la condición todo X que pertenece al vacío y entonces tenemos una propiedad P, entonces esa es verdadera por vacuidad, porque el vacío no tiene elementos. ¿De acuerdo? Entonces sea X que pertenece al vacío, significa que el vacío es un conjunto abierto por vacuidad. Luego X, entonces sea X un elemento de X, tenemos que ver que eso es un abierto. Entonces si X pertenece a X, para cualquier delta, en particular, para cualquier delta. Para cualquier delta mayor que 0 se tiene que la bola de radio delta centrada en X está contenida en X. Porque si tengo un punto en X, cualquier bola que lo contiene va a seguir estando en X, por definición del espacio X. Entonces prácticamente por definición esto cumple con esto de aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces para toda X en X. Eso significa que ese conjunto es un abierto. Entonces por definición X pertenece a la topología. Es un abierto, cumple con esto. Esta es nuestra definición que tienen que cumplir. Esta es nuestra topología o lo que está acá. Entonces, una cosa va a ser abierto si, solo si para todo X en ese conjunto existe una delta tal que hay una bola contenida en ese conjunto para todos los puntos de ese conjunto. Esa es nuestra definición de abierto, que es lo que había puesto aquí. Definimos quiénes son los abiertos y en base a eso hay que demostrar que cumple con las propiedades de topología.
Entonces el vacío por vacuidad y el conjunto X de manera trivial se ve que pertenecen, son conjuntos abiertos en esta topología. O número 2, vamos a tomar un conjunto arbitrario de abiertos, donde lambda es un conjunto de índices. Entonces, claro, ese lambda puede ser, dependiendo qué conjunto estoy tomando, puede ser infinito numerable, puede ser finito también. O sea, en general tiene que ser, para la definición, en general tiene que ser la unión arbitraria, como vimos en el ejemplo este. Pero puede ser que sea el espacio acepte un conjunto de índices finito también. Y se va a seguir cumpliendo la propiedad, o es lo que se tiene que ver. Entonces, pero aquí estamos en general. Entonces, tomamos un conjunto de estos que está en la topología. Entonces, eso quiere decir que cada uno pertenece a tau para toda alfa en esta lambda que no puedo contar, no puedo poner o 1 o 2 o 3 porque este lambda es un conjunto de índices que puede ser infinito no numerable. Entonces, eso significa que, o sea, ¿y qué es lo que tenemos que demostrar? Que la intersección, voy a ponerlo así. Entonces, por demostrar la unión arbitraria es un abierto. Entonces damos un elemento en este U, sea X que pertenece a O alfa. Entonces, como pertenece a O alfa, esto significa que pertenece a la unión, por definición de unión. Entonces, a ver, voy a escribirlo mejor en la otra página y vamos a decir, a ver, voy a poner aquí sea mejor, vamos a poner sea O igual a la unión de alfa en lambda de los O alfas. Entonces hay que demostrar que es un abierto, que este O es un abierto. Por demostrar O es un abierto, es decir, que para toda X no existe delta, es decir, que para toda X en O existe delta positivo tal que la bola de radio delta centrada en X está contenida en O. Eso es lo que hay que demostrar. Y si eso pasa, entonces ese O es un conjunto abierto en esa topología que definimos. Entonces vamos a dar un X en ese O. Entonces esto implica como esta es la unión. Esto significa que X pertenece a O alfa para alguna alfa 0 que pertenece a lambda. Vamos a dejarlo así. Pertenece a alfa 0 para alguna alfa 0 en lambda. Y este es un abierto. De hecho, voy a irlo diciendo y voy a escribirlo matemáticamente. Entonces, este O alfa pertenece a tau por hipótesis. Entonces, son abiertos, así los escogimos, todos estos. Entonces, en particular para alfa 0, ese sigue siendo abierto. Entonces, como es abierto, existe por definición una delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta centrada en X está totalmente contenida en ese conjunto. Pero este conjunto, como es la unión, está contenido en O, porque es la unión. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica que la B delta en X está contenida en el conjunto O. En otras palabras, hemos encontrado que para toda X en O existe una delta tal que esta bola está contenida en O. Entonces, por lo tanto, el conjunto O igual a la unión
No sé para qué le puse, pero bueno, es un abierto. Está en la topología. Y ahora tenemos que demostrar que la intersección finita también está en la topología. Entonces vamos a dar OI igual a 1 hasta n, conjuntos abiertos. Y definimos O como la intersección desde igual a 1 hasta n de los OIs. Entonces, por demostrar que ese O es un conjunto abierto, lo mismo, es decir, que para toda x en O existe delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en x está contenida en el conjunto O. Entonces, para eso vamos a dar una x en este conjunto. Entonces, como esta es la intersección, eso por definición de intersección implica que x pertenece a O, a OI para toda I desde 1 hasta n. O sea, están todos los conjuntos por definición de intersección. Entonces, esos OI son abiertos. Pertenece a tau para toda I, desde 1 hasta n. Entonces, por definición, ¿qué significa eso? Que existen delta sub I mayor que 0, tal es que la bola de radio delta I centrada en X está contenido en OI para toda I desde 1 hasta n. Entonces, para I1, para I2, para I3, para I4, etcétera, hasta IN. Esto que estoy escribiendo aquí, si lo desglosamos, me diría B delta 1 está contenida en O1, B delta 2 está contenido en O2, etcétera. Entonces, B delta N está contenida en ON. Entonces, tengo un montón de deltas. Lo que vamos a agarrar es la mínima de todas ellas. Entonces, sea delta igual al mínimo de las deltas I. Aquí explícitamente se ve como el mínimo de delta 1, delta 2, delta n, que son todas estas deltas que tengo aquí, que escribí aquí de manera explícita. Entonces, ¿por qué agarramos el mínimo? Porque en este caso delta es menor o igual, como es el mínimo de todas estas, va a ser una de estas. Entonces va a ser la más chiquita, por ejemplo delta 1, pero respecto a todas las otras va a ser menor. Entonces el igual viene porque es una de estas y el menor es porque va a ser menor a todas las demás. Entonces va a ser menor o igual que delta I, o sea, menor o igual que el mínimo de todas estas deltas por definición. Para toda I desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que la bola de radio delta centrada en X es el conjunto Y en X tales que la distancia de X a Y es menor que delta. Pero esta delta es menor o igual que delta I. Ahora, por otro lado, la B delta I de X es el conjunto de Y's en X tales que la distancia de X a Y es menor que delta I. Entonces lo que estamos diciendo es que si como delta es menor que delta I, esto implica que la B delta X está contenida en la B delta I de X, por esto que está aquí. Pero esta B delta I X por hipótesis está contenida en el OI para toda I. Entonces, ¿qué significa esto? Como está para toda I, eso significa que, vamos a ponerlo aquí. Esto significa en otras palabras que B delta X está contenido en O1, B delta X también está contenido en O2, B delta X está contenido en ON. Entonces, por la propiedad de intersección, eso significa que este conjunto está contenido en la intersección de todos estos. Entonces,
B delta X por todo eso que ya aprendieron en álgebra superior sobre la teoría de conjuntos. Esto está contenido en la intersección desde igual a 1 hasta n de hoy. O sea, de hecho la propiedad que usan es que A está contenido en B1, etcétera. A está contenido en Bn. Entonces pueden demostrar que A está contenido en la intersección desde igual a 1 hasta n de Bi, que es lo que tenemos aquí. Donde A son los B delta X y los Bi's son los O sub I's que están aquí. Entonces de ahí llegamos a esto, por las propiedades de los conjuntos, que es igual a hoy. Entonces por lo tanto hemos encontrado esa delta. Entonces, por lo tanto para toda X en hoy, en O, perdón, existe delta igual al mínimo de la delta I, tal que mayor que cero, tal que la bola de radio delta está contenido en la intersección. Aquí es la O, perdón. Entonces, por lo tanto, la intersección desde igual a 1 hasta n de OI es abierto. Entonces, dense cuenta que estamos usando el hecho de que los abiertos son así. Entonces, para que un elemento esté en la topología, tiene que cumplir esta definición. Y eso es justo lo que hemos estado haciendo. Entonces, por lo tanto, x, tau es un espacio métrico, es un espacio topológico. Va, todavía quiero ver algunas cosas más y de hecho vamos a demostrar que el Rn es un espacio topológico, lo cual va a ser sencillo, pero sí, yo creo que tenemos 8 minutos. Vamos a hacerlo acá y así ya tienen todo lo de ese ejercicio de la tarea que podría venir en el examen ya completo. Entonces antes de ver el corolario de esto, vamos a definir lo siguiente. Entonces, definición número 2. Vamos a decir sea x de x un espacio métrico. Y sea tau la colección de abiertos de este espacio. Entonces ya sabemos cómo sacar los abiertos en un espacio métrico. Entonces, que es lo que usamos en la demostración anterior. Entonces, el espacio topológico x tau, el espacio topológico vamos a llamarle inducido por esos abiertos x tau x es llamado el espacio, obviamente, topológico inducido. No, el espacio topológico vamos a llamarle espacio topológico asociado al espacio métrico. O espacio topológico inducido por el espacio métrico. Por el espacio métrico. Entonces, y el espacio métrico x de x se dice que genera al espacio topológico
X tau X, como una definición. Entonces, lo que nos dice esto es que para, bueno, no esto, la demostración anterior, que para cada espacio métrico existe un espacio topológico, es decir, el teorema 1.9.1 nos dice que un espacio métrico genera un espacio topológico. Es decir, la métrica genera un espacio topológico donde los abiertos pueden ser las bolas. Las bolas generadas por la métrica, pero el inverso no es cierto. Es decir, no todo espacio topológico es generado por un espacio métrico. Un espacio métrico. Muy bien. Y entonces ahora sí. Vamos a ver corolario. Punto 9.1. Entonces vamos a poner Rn es un espacio topológico. Que es lo que nos interesa a nosotros al final. Entonces, demostración. Nosotros vimos en el teorema que era el 4. Por el teorema 4 de la sección 4, Rn con la métrica inducida por la norma inducida por el producto interno XY igual, ¿se acuerdan? A X y Y, lo que es lo mismo, la suma es igual a 1 hasta n de X y Y, es un espacio métrico. Nosotros ya habíamos demostrado eso, entonces es un espacio métrico. Entonces nada más vamos a poner para recordar, la norma 2 es x.x a la 1 medio, y entonces esto es la suma es igual a 1 hasta n de xy al cuadrado a la 1 medio. Y la distancia 2 es la norma de x menos y. Y eso es el producto interno de x menos y con x menos y a la 1 medio. Y esto es justamente la suma es igual a 1 hasta n de xy menos y al cuadrado a la 1 medio. Y las bolas inducidas son la bola de radio delta en x0, pues es el conjunto de x en Rn, tales que la norma de x menos x0, norma 2, es menor que delta. O escrito en términos de esto, de manera explícita, son los x en Rn, tales que la suma es igual a 1 hasta n de xy menos y al cuadrado a la 1 medio es menor que delta. O que esta suma de estos cuadrados es menor que delta al cuadrado, porque todo esto es positivo. Entonces la topología inducida es tau igual al conjunto de U subconjuntos de Rn, según lo que aprendimos en la demostración del teorema anterior. Entonces la topología inducida es esta, tal es que U es abierto. Entonces, tal es que U es abierto. O lo que es lo mismo, son los U's en Rn, tales que para toda X en U,
existe delta mayor que cero, es decir, que es vecindad de cada uno de sus puntos. Mayor que cero tal que la bola de radio delta en X está contenida en U. Entonces, esa es la topología. Entonces, o también, digo, esto lo estoy poniendo para complementar, porque de aquí, como es un espacio métrico, directamente por el teorema anterior, es un espacio topológico y ya. Pero estoy complementando esto un poco. Porque siempre hay que decir quién es la topología. Entonces aquí la estamos dando. Ahora, no es la única. Entonces, dado que la colección de bolas, que vamos a llamar así B igual al conjunto de bolas B delta X tales que X pertenece a Rn y delta pertenece a los reales positivos, entonces es una base, se puede demostrar, de la topología inducida. Entonces son abiertos en sí mismos, eso lo demostramos. Entonces, las bolas son conjuntos abiertos, son los abiertos fundamentales. Entonces, dado eso, entonces también se puede ver, demostrar que tau igual al conjunto de uniones de todas esas bolas, alfa en lambda, de B delta alfa X alfa, entonces la unión de todas esas bolas es una topología. Entonces podemos agarrar esta topología o podemos agarrar esta topología de aquí, esta o esta, cualquiera de las dos. Pero bueno, como sea, como es espacio métrico, esto implica por el teorema anterior que Rn, tau, que es la tau en negro que pusimos aquí, que es la que vamos a tomar nosotros, o puede hacer esta, da igual, es un espacio topológico. Entonces, aunque yo aplique el teorema, siempre tengo que decir quién es la topología, siempre. Entonces sí, ya, es un espacio métrico, entonces espacio topológico, pero ¿quiénes son los abiertos? Tengo que decir quiénes son los abiertos. Y siempre me los da esa definición. Ya depende en qué espacio esté, la definición de abierto va a ser diferente o no. Entonces es un espacio topológico y tau es la topología asociada a la métrica euclidiana, que al final da igual qué métrica yo agarre, porque como vimos bueno, no qué métrica agarre, todas las métricas que vienen generadas por normas van a generar la misma topología. Solo las métricas que no están generadas por normas, esas generan otra cosa distinta, pero todas esas métricas van a ser equivalentes. De hecho, demostramos que todas las normas eran equivalentes en Rn. Y de hecho se puede demostrar que todas las normas son equivalentes en un espacio de dimensión finita. Entonces, la topología, para cerrar esto, la topología euclidiana en Rn es exactamente la estructura que considera abiertos. O sea, son los conjuntos que tienen bolas euclidianas alrededor de cada punto. Y la métrica solo va a servir para definir esas bolas, mientras que la topología se va a quedar con la idea de tener algo alrededor. O sea, un punto, y la topología dice tienes algo ahí que te cubre. La métrica lo que hace es darle medida a eso y decir, bueno, es una bola, tiene esta forma, lo que sea. Pero en un espacio topológico en general, pues eso no va a suceder porque no vamos a tener una métrica en general. Entonces con eso terminamos este ejercicio de la tarea, que les digo que es muy probable que venga y se los estoy poniendo. Con eso ya lo tendrían completo.
y nos quedará ver solamente ya unas cosas que son importantes, pero no tanto para nuestro curso, hablando de las definiciones de continuidad en términos de conjuntos abiertos, pero para un espacio topológico. Y ver algún ejemplo de cómo funciona lo de esto de la topología, pero realmente no lo necesitan para el resto del curso. Entonces, quizás sí para hacer algunos ejercicios, pero ya Arturo también les irá explicando. Entonces, en esta semana voy a subir la clase número 12, que es esa clase que se perdió de la primera semana. Entonces, con eso ya estaríamos con 4 semanas, 3 clases por día, 12 clases en total, iríamos cumpliendo de la forma en la que tenemos que hacerlo para empezar ya la siguiente semana con el nuevo tema. Entonces falta una clase más de esto que no durará mucho, yo creo que 1 hora a lo mucho, y con eso estará cubierta toda esta primera parte, que nos va a servir para después.